Como siempre, en todo el contexto bíblico, como siempre, cuando digo como siempre, en todo el contexto bíblico, el accionar de Dios, debemos aprender a verlo en todo el contexto bíblico. Y en todo el contexto bíblico, los escritores bíblicos, sobre todo Daniel, el profeta Daniel, hermanos, el profeta Daniel, ¿sabe cuál es el tema? El tema general del libro de Daniel. Dios es soberano. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios tiene completo control de todo lo que sucede. Así es, de todo lo que sucede, bueno y malo. Si Él es soberano, Él tiene control, y que tenga control no significa que en nuestra mentalidad Él va a parar cuando nosotros queremos y Él va a seguir cuando nosotros querramos que siga, de hacer daño, de hacer mortandad. Cuando decimos que Él tiene control, en el contexto bíblico estamos pensando que Dios se glorifica aún en medio de las pandemias, aún en medio de las pestes. Que Dios permite que pasen esas malas cosas. En este caso, en el caso del censo que David hizo y a Dios no le agradó, y Crónicas dice que Dios había incitado a David. En el contexto bíblico lo que vemos es que Dios dejó soberanamente que David tomara una decisión y que Satanás aprovechara esa situación difícil. Recordemos que cuando tomamos decisiones, muchas decisiones son muy difíciles de tomar. Y tenemos al enemigo detrás de nosotros tentándonos. En esta situación, para resumirlo y ponerlo sencillo, lo vemos así. Dios dejó que pasara esa decisión, que David tomara la decisión. David fue el responsable directo de haber tomado la decisión, pero Satanás se metió, como diríamos humanamente hablando, metió su cuchara y tentó a David para que hiciera el censo. ¿Quién es el único responsable de este censo? ¿Quién fue el único responsable de este censo? ¿Fue Dios? ¿Fue Satanás? Fíjese que fue David. David fue el único responsable de ese censo. Un censo que al final de cuentas no agradó a Dios, y por lo tanto la ira de Dios se encendió y castigó al pueblo de Israel, no solo a David. Y hermanos, 75,000 personas murieron en un lapso muy pequeño de días. Hermanos, sí, por enfermedad, por una peste, justo lo que estamos viviendo en nuestros días. ¿Qué aprendemos de todo esto? Hermanos, Dios es soberano, así es. Dios es soberano y muchas veces Él deja que pasen las cosas. Pero en medio de su soberanía, nosotros estamos llamados a tomar decisiones. Y esas decisiones más vale que sean en la voluntad de Dios y que no nos dejemos llevar por emociones, por intereses personales, por materialismo, por orgullo personal, por vanagloria, como le pasó a David. Porque cuando nosotros tomamos decisiones basadas en emociones, en orgullo personal, en gloria personal, ¿sabe quién está detrás de todo eso? ¿Quién aprovecha? ¿Quién aprovecha de nuestras malas decisiones? Satanás, para tentar. ¿Y qué pasa en medio de todo esto? Sí, Dios es soberano. Dios es soberano y podemos airarlo, así es. En este caso, Dios airó, Dios se enojó y Dios castigó al pueblo de Israel. En este tiempo de coronavirus, quiera Dios ayudarnos a nosotros a tomar buenas decisiones en cuanto a qué hablamos, por dónde nos movemos, con quiénes nos movemos. Una pregunta que he estado recibiendo estos días es: ¿qué debemos hacer? ¿Cerramos la iglesia o no cerramos la iglesia? Hablando de las reuniones de iglesia en nuestros edificios. La respuesta es: Dios también habla a través de nuestras autoridades. Y si las autoridades están recomendando que nosotros cerremos, que no hayan reuniones de grandes cantidades de personas, pregunta: ¿no será Dios hablándonos a través de todo eso? Yo creo que es Dios. Es la forma en que Dios nos habla.
Es la forma en que Dios nos guía, es la forma en que Dios nos dirige, es una de las tantas formas en las que Dios nos habla. Así que, uno, ahora que estamos estudiando la Biblia, yo quiero animarle y retarle a que confíe totalmente en la voluntad perfecta y soberana de Dios. Que por qué vino el por coronavirus, que mejor no hubiera venido en este tiempo, que nos está haciendo perder. Dios está en control. Él sabe por qué dejó pasar este coronavirus. Dos, en medio de esta situación, que Dios nos ayude, sometámonos hoy más que nunca a saber tomar buenas decisiones. Y decisiones no tienen que ver nada más relacionadas a el coronavirus, a cómo vamos a actuar con higiene, sin higiene, si nos vamos a lavar las manos o no. Esas decisiones son muy allá secundarias. Hermanos, cuando hablo de decisiones es la decisión más grande que todo ser humano debe tomar es creer en Jesucristo para vida eterna. Un hijo de Dios, si nosotros ya somos hijos de Dios al estilo David, cuidémonos de tomar cualquier decisión dentro de la voluntad de Dios. De hecho, un próximo estudio de la Biblia debe ser y cómo tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Pero solo decirle que si usted está estudiando la palabra de Dios, usted obedece la palabra de Dios. Solo decirle que si nosotros nos humillamos y buscamos el consejo divino en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo y a través de personas sabias, maduras, que se ha probado que son personas sabias y maduras, que nos pueden tomar decisiones, hermanos, Dios nos guía a través de todo esto. La palabra, el Espíritu Santo, la oración, personas sabias. En estos tiempos, si algo debemos hacer nosotros es, otra vez le repito, uno, confiar en la soberanía de Dios. Dos, tomemos sabias decisiones. Tres, por lo tanto, no permitamos que el enemigo nos tiente, que el enemigo se meta, que el enemigo tome ventaja de nosotros, haciéndonos tomar malas decisiones, dando mal testimonio, por ejemplo. Si damos mal testimonio, el enemigo puede aprovecharse de ese mal testimonio y, hermanos, hacer desastres. Pero afortunadamente, y tres, recuerde lo que dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. En este caso, en el caso del relato que estamos viendo que David cometió un error, tomó una mala decisión. Sí, David se arrepintió. Si algo tenía David era que era un hombre, por eso era conforme al corazón de Dios. Se humillaba, se arrepentía, confesaba su pecado y por lo tanto Dios lo perdonaba. Dios perdona cuando confesamos nuestros pecados. Hermanos, es tiempo de vivir así haciendo la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Es tiempo de vivir hoy más que nunca haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que traigamos palabras de vida a los no creyentes. Mucha gente está muriendo, así como en esa peste. Mucha gente está muriendo. Oremos que la luz del Evangelio resplandezca a aquellas personas a quienes el virus está llegando. Y aunque no esté llegando a todos, pero oremos que la luz del Evangelio les resplandezca. Pero nosotros que somos hijos de Dios, cuidémonos de hacer siempre la voluntad de Dios. Y en último caso, si tomamos una decisión que no agrada al Señor, la promesa es, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de toda maldad. Oremos. Padre Santo, en este precioso momento me uno a mis hermanos hasta allá en sus hogares para pedir gracia, para pedir misericordia, sabiendo que podemos llegar hasta ti para encontrar el oportuno socorro. Esa es la invitación que tú nos has hecho. En este momento, Señor, viendo ese relato terrible, triste, de cómo David tomó una mala decisión, tu ira se encendió y 75,000 personas murieron por una peste en el lapso de 3 días. Yo quiero pedirte misericordia para nosotros.
Yo quiero pedirte que seas tú trayéndonos tu gracia y tu misericordia, y en tu misericordia también que nosotros, Señor, entendamos y comprendamos que tú eres soberano, que tú dejas pasar y que tú dejas y tú paras cuando quieres parar las calamidades y las pandemias. Oro por cada hermana y hermano que puedan, Señor, que podamos todos hoy más que nunca confiar en tu soberanía, en tu voluntad. 2, ayúdanos a tomar buenas decisiones, sabias. En último caso, Señor, gracias porque tú siempre nos perdonas. Alabado seas tú. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.